Hola amigos, bienvenidos a una nueva clase del Ser Bachiller. El día de hoy vamos a hablar un tema relacionado acerca de la célula. La semana anterior habíamos tratado este tema, pero habíamos tenido problemas técnicos en cuanto a lo que es a nuestra proyección del video, ¿no? En cuanto al día de hoy, entonces vamos a repetir el tema, así mismo vamos a tratar temas bastante importantes, para lo cual vamos a empezar relacionado a nuestro primer tema. Vamos a ver a lo que es la célula. Habíamos afirmado que la célula es la unidad básica, estructural y funcional de todos los seres vivos. En algunas ocasiones confundimos la célula como la estructura más pequeña de la materia, y eso no es verdad, ya que dentro de ellos encontramos átomos, moléculas y muchos elementos más pequeños que ella. En cuanto a la célula, ¿quién descubrió la célula? Fue Robert Hooke. Por eso se le denomina a Robert Hooke como el padre de la citología. Y lo descubrió en donde observando por un microscopio en láminas de cuarzo, en láminas de un corcho, ¿ya? Como le llamó a las células que los observó, les llamaba como celdas, a la cual se denomina cel, la cual proviene célula, y estas células se encuentran, observó en una lámina de corcho muertas, ¿ya? Entonces vamos a ver, después de esto vino lo que es Robert Brown. ¿Qué hizo Robert Brown? Dijo, dentro de esa célula hay una parte central, o dentro de esa celda, perdón, hay una parte central, a la cual le vamos a denominar núcleo. Entonces, ¿quién descubrió el núcleo? Fue Robert Brown, ¿ya? Ahora, posteriormente vino Duharin, ¿y qué manifestó? Dice, en el interior de las estructuras o de esas celdas no se encuentran vacías, sino se encuentran presentes lo que son una estructura viscosa. Entonces, ¿qué nos podemos determinar? Que Duharin descubrió lo que son el citoplasma, ¿ya? Posteriormente tenemos la teoría celular. ¿A qué se referencia la teoría celular? La planteó Schumans y Seiden, en lo cual manifestaron que todos los organismos vivos están formados por células. Cada uno de ellos hizo un descubrimiento. Schumann lo realizó en animales, mientras que Seiden lo realizó lo que son en vegetales, ¿ya? Ahora, posteriormente se planteó el axioma enunciado por Virchow, quien decía hominus células y célula. ¿Qué significa eso? Que todas las células provienen de otras células ya existentes, ¿ya? Según las características de los tipos de células, según las características de células, tenemos dos tipos de células, la que tenemos células procariotas y células eucariotas. ¿A qué hace referencia cada uno de ellos? Vamos a ver, analizar cada uno de ellos, que dice, las células eucariotas, como su nombre lo dice, eucariotas poseen un núcleo definido, mientras que las procariotas no poseen un núcleo definido. Al no tener un núcleo definido, las células procariotas carecen de carioteca. ¿Qué es propio de la carioteca? Principalmente la carioteca es la envoltura nuclear, ¿ya? Vamos a ver, en cambio, las células eucariotas sí poseen lo que es envoltura nuclear o carioteca. Hay una característica similar en estas dos células, es que las dos poseen ribosomas, o sea, las únicas organelas que poseen tanto las células procariotas como las eucariotas son las organelas. La una tiene 70S y la otra 80S, ¿ya? Otra característica más de las células procariotas es que el ADN se encuentra distribuido sobre el citoplasma, posee un ADN circular y desnudo, sin histonas. Mientras que la célula eucariota, ella posee un ADN que se encuentra en el núcleo y el ADN es lineal y se encuentra cubierto por histonas, ¿ya? Vamos a ver otra característica, ¿dónde se encuentran estas células? Estas células principalmente, vamos a las células procariotas, las unas se encuentran en el reino monera, como sería bacterias y cianobacterias, y en las otras principalmente en el reino protista, fungi, plantae, animales. Ya, por ejemplo, algas, hongos, vegetales y lo que hace referencia a los animales. Vamos a analizar cada una de ellas. Por ejemplo, la célula procariota. La célula procariota, profe, contiene principalmente las bacterias y las cianobacterias, o sea, organismos simples, ¿ya? Por ejemplo, dice la pared celular, perdón, la célula procariota posee una organela, una sola organela que se tiene similitud con las eucariotas, eran
ribosomas 70S, mientras que las otras poseen ribosomas 80S, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la función de los ribosomas? Principalmente la traducción de las proteínas, ¿ya? Vamos a ver la pared celular, como su nombre lo dice, pared celular, da forma y protección lo que es a la célula, ¿ya? ¿Qué más tenemos? La pared celular, en cuanto a las células procariotas, da forma y protección a las células, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? El plasmidium, que hace referencia, vamos a ir señalando, tenemos la pared celular, ¿no es cierto? Tenemos la pared celular, ¿no es cierto?, que da forma y protección. Los ribosomas ayudan a la traducción de las proteínas. ¿Qué más tenemos? Tenemos el mesosoma del tabique. ¿Qué hace el mesosoma del tabique? Principalmente sujeta al cromosoma, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos el flagelo. El flagelo, ¿cuál es la función del flagelo? Participa en el movimiento o lo que es la locomoción. El mesosoma lateral, ¿qué hace el mesosoma lateral? Ayuda a la síntesis del adenosín trifosfato. ¿Qué más tenemos? El pírif. El pírif viene de pelo. ¿Qué significa o qué función tiene este? Ayuda a lo que es a la adhesión y la conjugación. ¿Qué es la conjugación? Principalmente la conjugación hace referencia a lo que es a la reproducción de este tipo de células procariotas. Mediante el pírif ayuda a lo que es a la reproducción o sexual de este tipo de células eucariotas. Tenemos el cromosoma bacteriano, tenemos las incrustaciones citoplasmáticas, ¿no es cierto? Y tenemos lo que es el plasmidium, ¿ya? Que son pequeñas fracciones de ADN circular, ¿ya? Eso sería en cuanto a lo que hace referencia a la célula procariota. Vamos ahora a la célula eucariota. Habíamos afirmado, profe, que la célula eucariota ya tiene organelas, ¿no es cierto? Es una célula ya más compleja, ¿no es cierto? Que presenta ya un núcleo definido. ¿Cuál posee este tipo de células eucariotas? Poseen lo que son algas, hongos, vegetales y animalia. O sea, los reinos protista, reino fungi, reino plantae y la animalia, ¿ya? Muy fácil, ¿no es cierto? Organismos más complejos. Vamos a analizar lo que es la célula eucariota. Vamos a hablar acerca de su envoltura. ¿Cuál es la principal función de su envoltura? Tenemos dentro de ella la pared celular. Dentro de la célula eucariota nosotros tenemos dos tipos de células eucariotas. Una eucariota, lo que sería vegetal, y otra eucariota, lo que sería animal. Profe, ¿cuál es la diferencia? Fácil. La célula, vamos a hablar, antes de empezar con eso, a hablar principalmente lo que son unas pequeñas diferencias entre la célula eucariota vegetal y la célula eucariota animal. Primera diferencia. La célula eucariota vegetal posee una pared celular compuesta por celulosa, mientras que la otra célula eucariota animal no posee esa pared de celulosa, ¿ya? Otro tipo de diferencia que ustedes lo van a tener muy en cuenta es la vacuola. En una célula procariota animal, la vacuola es de gran tamaño, existe una sola vacuola, mientras que la célula procariota animal posee muchas vacuolas digestivas, muy pequeñitas pero muchas, ¿ya? Otra característica de la célula procariota vegetal es que la una posee los cloroplastos y mientras que la otra no posee este tipo de elementos. La célula eucariota animal posee lo que son los centriolos y mientras que la otra procariota vegetal no posee los centriolos, ¿ya? Vamos a ver ahora a lo que hace referencia a la célula eucariota, ¿ya? En general, vamos a ver, dice, función principal de la pared celular, da forma y protección a cada una de las células. En cuanto a esto sería únicamente a la composición de una célula eucariota vegetal. Está compuesta por celulosa, alginatos, para el caso de las algas sería celulosa y alginatos, para el caso de los vegetales sería lo que es celulosa y lignina, y para el caso de los hongos sería la denominada quitina, ¿ya? Esto sería en cuanto a la pared celular de lo que es de las diferentes elementos, algas, vegetales y hongos, ¿no?
La glucocáliz. ¿A qué hace referencia la glucocáliz? Principalmente, esta únicamente posee las células animales y los protozoarios. ¿Qué hace esto o cuál es la función? Participa lo que es en el reconocimiento celular. Y vamos a ver ahora a lo que hace referencia a membrana plasmática. La membrana plasmática, función muy importante de la membrana plasmática, comunica el medio interno con el entorno, ¿ya? Eso es lo que hace la membrana plasmática. Vamos a ir analizando cada uno de ellos. En el gráfico podemos observar lo que es una membrana plasmática. ¿De qué está compuesta la membrana plasmática? Está compuesta de colesterol, fosfolípidos. Los fosfolípidos en sí están compuestos por una de las siguientes formas. Podemos enfocarle de esta manera. Este es un fosfolípido. Se encuentra compuesta todo esto de aquí, tanto la capa interna como la capa externa, ¿no es cierto? Capa externa como la capa interna, ¿no es cierto? El fosfolípido tiene una denominada cabeza o parte hidrofílica y una parte hidrofóbica, ¿ya? Esto es lo que hace referencia. Ahora, ¿por qué más está compuesto lo que es la membrana plasmática? Está compuesto por colesterol, ¿no es cierto? Proteínas integrales, etc. ¿Ya? Principalmente, función regula la permeabilidad de lo que es del calcio, de los iones de calcio, ¿ya? Vamos ahora al transporte que se desarrolla dentro de esta capa citoplasmática. Hay otra cosita muy importante que debemos tener en cuenta. La membrana plasmática no es una membrana lo que es de rígida, sino está compuesto, presenta una cierta movilidad. Por lo tanto, todo y cada uno de estos elementos, de los fosfolípidos que componen lo que es la capa interna como externa, realizan algún tipo de movimiento, ¿ya? Lo que es el flip-flow, movimiento, etc. Vamos a ver lo que es transporte a través de la membrana. Realiza dos tipos de transporte. Transporte pasivo y transporte activo. Moléculas pequeñas y moléculas grandes, ¿ya? Transporte pasivo va a favor de la gradiente de concentración, de mayor concentración a menor concentración, mientras que el transporte activo va en contra de la gradiente de concentración, o sea, de menor a mayor concentración. No hay que más confundirse, ¿no es cierto? Transporte activo, ¿qué es lo que utiliza? Utiliza energía cinética, movimiento molecular. O sea, al utilizar energía cinética, Juan Diego, ¿qué nos está utilizando? ¿Qué tipo de variables está utilizando al utilizar esta energía cinética? La velocidad. Muy bien, velocidad, ¿qué más? Y la masa de las Correcto, muy bien. Por eso se utiliza la energía cinética con movimiento molecular. Ahí va lo que es velocidad y la masa, ¿ya? Vamos a ver transporte activo. Habíamos dicho, utiliza en cambio la energía química del ATP, ¿ya? Ahora vamos a ver en lo que hace referencia al transporte por masas. El transporte por masas se da de dos maneras, mediante la exocitosis y la endocitosis. ¿A qué hace referencia la exocitosis? Elimina sustancias de desecho o sustancias no útiles, como en el caso sería membranas y anticuerpos. Y en cambio la endocitosis, en cambio como su nombre es endo, hacia adentro, ingresan sustancias. También ayuda a lo que es al proceso de fagocitosis, ¿ya? Y pinocitosis, ¿ya? Vamos a ver ahora lo que es una estructura básica de una célula eucariota. Facilito, vamos a ver vacuola digestiva. ¿Qué hace la vacuola? En sí, la vacuola, ¿qué hace? Almacena agua y productos de desechos. Ayuda a la turgencia celular. Vacuola digestiva, únicamente esto sería en vegetales, ¿no es cierto? Una sola vacuola, una vacuola grande, solamente en vegetales, en células eucariota vegetal, mientras que las vacuolas digestivas contienen enzimas digestivas. Existen muchas vacuolitas digestivas, pero cuando se trata de una célula animal, aquí puede estar otra vacuola, ¿ya? Contiene lo que es enzimas digestivas. Glioxisoma ayuda a la oxidación de las proteínas. Los glioxisomas ayudan a la a la oxidación de las proteínas. Los peroxisomas, ¿qué hacen los peroxisomas? Ayuda a la oxidación
del agua oxigenada. Vamos a ver, por ejemplo, el agua oxigenada por oxidación en agua más oxígeno. Eso es lo que hace, ¿ya? Oxidación H2O2. Oxidación del agua digestiva en agua y oxígeno, ¿ya? Esto es lo que hace. ¿Ya? Vamos a ver el aparato de Golgi. ¿A qué hace referencia el aparato de Golgi? Principalmente ayuda al empaquetamiento de las proteínas, ¿ya? Vamos a ver otra. Vamos a ver lo que hace referencia a las mitocondrias. A las mitocondrias. Mitocondrias, esto no deben olvidarse, las mitocondrias ayudan lo que es a generar energía mediante una respiración aeróbica, ¿ya? Eso sería el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso en sí lo que hace, vamos a ver el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué es lo que hace el retículo endoplasmático rugoso? Lo que hace, ayuda a retículo endoplasmático rugoso. Ya, tenemos dos tipos de retículo endoplasmático. Tenemos el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. Principalmente, el retículo endoplasmático liso ayuda a la síntesis de lípidos y el retículo endoplasmático rugoso ayuda a lo que es a la síntesis de proteínas, ¿ya? A ver, ¿dónde algo más? Dejen ver, los lisosomas. A ver, aquí está el plasmático rugoso. Ya, los lisosomas en sí, aquí nos pueden ayudar los lisosomas y nos ayudan a ver en los comentarios. Terminaremos lisosomas y ¿qué más? Los ribosomas, nada más. Actívense, chicos, en los comentarios. Vamos a ver qué nos dicen los lisosomas y los centrosomas y los ribosomas, nada más. Nos quedaría el aparato de Golgi, ya está, los lisosomas ya están. Ya, los lisosomas, ¿no? Los lisosomas principalmente contienen enzimas intracelulares, ¿ya? Y los ribosomas, vamos a ver, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que los ribosomas es una característica en común que tienen las células procariotas. Vamos a ver, ¿qué hacían los ribosomas? Facilito. Ayudan a la síntesis de proteínas mediante el proceso de traducción. Acuérdense ustedes, ¿no es cierto? Hay lo que es los procesos de formación del ADN, que empieza por la traducción, replicación y, lo que hace referencia a la traducción, replicación y transcripción. Estaba olvidando. Y entonces serían los tres procesos, ¿ya? Vamos a ver, en cuanto a eso, habíamos dicho que los ribosomas hacen referencia a lo que es a la formación de las proteínas mediante el proceso de traducción. O sea, si algo está fallando en nuestro interior de nuestro cuerpo, está fallando lo que son los ribosomas si no hay la suficiente cantidad de proteínas, ¿no es cierto? Como se forman las proteínas a partir de la unión de aminoácidos, ¿ya? Y eso sería en cuanto a lo que es a las principales organelas de la célula eucariota, ¿ya? Vamos a ver ahora, Juan Diego, si nos ayudas con las preguntas para ir analizando cada una de ellas. Dejémosle solamente la célula que nos ayude, nada más. Listo, chicos, les recordamos que estamos con clases totalmente gratuitas vía este medio y también lo estamos subiendo a YouTube. Nos pueden encontrar en YouTube como Centro de Estudios Neutrón. Las clases son totalmente gratuitas y de alta calidad, como ustedes pueden observar.
Regálenos un like e interactúen también en el chat. Muchas gracias. ¿Ya? Dice las células procariotas o protocitos. Protocitos está mal en medio. Hemos comido unas dos palabritas ahí. Las células procariotas o protocitos presentan de forma exclusiva. ¿Qué presentaban? Vamos a ver qué presentaban. Membrana nuclear presenta. No. Mesosomas tampoco. Pared celular tampoco. ¿Qué presentan? Ribosomas, ¿no es cierto? Por tanto, nuestra respuesta sería la D. ¿Por qué los ribosomas, chicos? ¿No es cierto? Habíamos afirmado que las células procariotas presentan ribosomas 70S y mientras que las células de eucariotas presentan ribosomas 80S, ¿no es cierto? Habíamos dicho que las únicas organelas presentes tanto en las eucariotas como procariotas son los ribosomas, ¿ya? Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, las células procariotas se caracterizan por la ausencia de... Su material genético se encuentra vamos a ver, analizar cada uno de ellos. Células procariotas se caracterizan por la ausencia de ¿qué? Vamos a ver, de un nucleoide, núcleo, carioteca, membrana nuclear. Vamos a ver, ¿qué no tiene? ¿Núcleo o no tiene? Núcleo tampoco tiene. Carioteca, no tiene carioteca porque no tiene envoltura nuclear. Presenta membrana nuclear, tampoco contiene. Pero ¿dónde se encuentra el material genético disperso? En el citoplasma se encuentra el material genético disperso. Por lo tanto, nuestra respuesta sería la opción 4 o la D, ¿ya? Vamos a ver la siguiente. Estructura común en los protocitos y eucitos es la presencia de, facilito jóvenes, ¿no es cierto? Habíamos afirmado lo que es los ribosomas, que se parece similar a la primera pregunta. Dice, un grupo de investigadores hallaron en un ecosistema un organismo aún no descrito. Aún no descrito, ¿ya? Por la ciencia. Su morfología es tan curiosa que no se puede determinar si se trata de un moho, un metazoario o un alga. Uno de los datos que se ha podido determinar que sus células presentan organelas y núcleo. Por consiguiente, lo único que se puede afirmar respecto del organismo en estudio es que pertenece al grupo de los, vamos a ver, artrópodos. ¿Qué son los artrópodos? O sea, un exoesqueleto. Por lo tanto, no estamos hablando de células. Los dos únicos tipos de organismos que tenemos son células, ¿no es cierto?, eucariotas y procariotas. Podría ser un virus, no puede ser un virus, porque el virus no se considera una célula, no es un organismo vivo, ¿ya? Los procariotes, que eran los procariotes propios, no tenían núcleo, pero ahí me dice, tiene núcleo. Únicamente nos quedan los eucariotes que presentan núcleo y organelas. Recuerden que las únicas organelas que presentan los procariotes, organismos procariotes, son los ribosomas, tanto en los eucariotes como en los procariotes, ¿ya? La siguiente, si ocurre un fallo en el aparato de Golgi, usted esperaría que la célula fuese incapaz de, primero, traducir la información del ARN mensajero en glúcidos. Esto no puede ser traducir la información del ARN mensajero en glúcidos. Traducir, principalmente el proceso de traducción realiza lo que es proteínas y no más bien glúcidos. Traducción de la información del ARN mensajero en proteínas. Después tenemos la transcripción de la información del ADN en ARN y lo que es la modificación y empaquetamiento de proteínas. Función principal del aparato de Golgi era empaquetamiento de proteínas. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra respuesta sería la cuarta opción, que sería modificación y empaquetamiento de proteínas. Eso es lo que hace el aparato de Golgi, ¿ya? No hace lo que es el proceso de traducción ni nada. El proceso de traducción se desarrolla lo que es en los ribosomas, ¿ya? Vamos a ver la siguiente. Los espermatozoides tienen como función la fecundación del óvulo. Su estructura es muy sencilla, que consta de un núcleo, un cuello y un flagelo. Este último de gran movilidad para movilizarse por el aparato reproductor femenino en busca del óvulo. Además, su material genético y el flagelo. Los espermatozoides cuentan con muy pocos organelos, uno de los cuales es muy abundante. Teniendo en cuenta la función de los espermatozoides, usted podría suponer qué tipo de organelo es más abundante dentro de esta célula. Vamos a ver. ¿Serán las vacuolas? ¿Qué dicen ustedes? No pueden ser las vacuolas. El espermatozoide necesita tener mucha energía para poder movilizarse dentro del aparato reproductor femenino
y ir en busca del óvulo y poder fecundarlo. Necesitará dos núcleos, no puede necesitar dos núcleos, por lo tanto no es. ¿Podrá tener dos lisosomas? Tampoco. Ribosomas ayuda a la síntesis de proteínas mediante traducción, por lo tanto no es. Mitocondrias, correcto, las mitocondrias ayudan a una formación energética mediante una respiración aeróbica. Entonces, por lo tanto, tendrían muchas mitocondrias, ¿ya? Eso sería nuestra respuesta. Vamos a ver la siguiente pregunta, nos dice, las estructuras celulares diferentes entre la célula animal y célula vegetal son los centriolos, pared celular, cloroplastos y vacuolas. En cambio, son estructuras muy comunes entre un ave y una lechuga, son las siguientes. Vamos a ver. Aparato de Golgi y ribosomas. ¿Qué es lo que hace el aparato de Golgi? Modificación y empaquetamiento de proteínas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? En célula vegetal como en la célula animal hacen esta misma función. ¿Qué hacen los ribosomas? Los ribosomas principalmente ayudan lo que es a la traducción de las proteínas, o sea, formación de proteínas. Por lo tanto, tanto en la célula vegetal como en la célula animal poseen los dos mismas funciones, tanto el aparato de Golgi como los ribosomas. Únicamente analicemos un poquito más abajo. Mitocondrias realizan la misma función, producción de energía. Pero cloroplastos es imposible, jóvenes. ¿Por qué? La célula vegetal posee cloroplastos, pero el animal ya no lo posee. Nucleolo y pared celular, imposible. Nucleolo, misma función. Pero la pared celular, ¿qué pasa? La una está constituida por celulosa, por lo tanto, imposible que los animales estén compuestos por celulosa. Las vacuolas, imposible, las vacuolas jóvenes. Las vacuolas en una célula animal es una gran vacuola, perdón, una célula vegetal es una sola vacuola grandota, mientras que una célula animal posee chiquitas vacuolas digestivas, ¿ya? Centriolos, la célula animal posee centriolos, mientras que la vegetal no posee los centriolos, ¿sí ven? Y por deducción únicamente ya tenemos el aparato de Golgi y ribosoma. Siguiente pregunta, dice, se sabe que casi un tercio de la población mundial está infectada por un bacilo, está infectada con un bacilo tuberculoso, el cual es la causa de muerte de 2 millones de personas aproximadamente cada año. Esta situación va empeorando recientemente por la aparición de cepas de bacilos multiresistentes a los medicamentos, antes efectivos. El desarrollo de las nuevas técnicas permitirá la manipulación genética del bacilo, la inactivación de los genes específicos y el estudio de los efectos que dichas inactivaciones tienen en las funciones estructurales y fisiológicas del Mycobacterium. Por lo tanto, el estudio se centrará básicamente a nivel de ¿qué? De la pared celular imposible. Nosotros no podemos, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo tengo una computadora, pongámosle de ejemplo, tengo una HP, ya HP cualquier generación, ¿ya? Tengo una HP, ¿qué pasa si no se prende? ¿A dónde voy? Primero voy a la batería, no voy a revisar, ¿no es cierto?, si la carcasa está rayada o no. Imposible, por lo tanto la pared celular no participaría en esto. Vamos a la estructura de peeling. ¿Qué es la estructura de peeling? Habíamos dicho que la estructura de peeling ayuda a la adhesión y a lo que es la estructura de peeling principalmente ayuda a lo que es a la adhesión, ¿no es cierto?, de las bacterias, y únicamente poseen lo que es las células procariotas, ¿ya? Las subunidades ribosomáticas. Tampoco nosotros podemos ir a los ribosomas, ¿no es cierto? Porque los ribosomas únicamente ayudan a lo que es el proceso de traducción. ¿A dónde tenemos que irnos? Al centro, al material genético, al ácido desoxirribonucleico. Nosotros debemos analizar en el interior de ese elemento para ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, nuestra respuesta correcta sería la D. La teoría celular sostiene que la célula es una unidad fundamental, tanto en la estructura y función de toda materia viva. Existe un sinnúmero de estudios e investigaciones que ha permitido establecerla como tal. Entre las más relevantes teorías unificadoras podemos mencionar que dicen: solo pueden aparecer nuevas células por división de las preexistentes, sostenida por el investigador. ¿Cuál decía este? Decía Virchow, decía, ¿no es cierto?, omnimocélulas. Esto es lo que decía este elemento, ¿ya? Bueno, jóvenes, eso sería en cuanto a lo que hace referencia al día de hoy relacionado con
fisiología celular, ¿ya? En breves minutos nos estaremos enfocando a lo que hace referencia a la clase de matemáticas.